Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey Jesús en esta hora. Bienvenidos a este lugar. Hoy traigo un tema que va a revolucionar su vida completamente. El tema se llama Un general de Dios, Juan el Bautista. Puede abrir su boletín. El primer boletín hay primera y segunda parte. Vamos a iniciar con la primera parte. Juan el Bautista, el general de Dios. Juan fue un hombre que tenía un llamado de parte de Dios para cumplir una acción específica aquí en la tierra. Y de ahí venía su poder, de su llamado. Su competencia como humano él como humano tenía defectos, errores, pero la gracia de Dios los cubría. A veces pensamos que la gente que hace cosas extraordinarias y sobre todo gente que la misma Biblia registra como Elías, Moisés, Pablo, tenían algo que no tenían los demás, algo extraordinario, algo especial, algo sobrehumano. Eran seres humanos como nosotros, pero con un llamado divino. Y ese llamado divino les dio la capacidad de hacer cosas extraordinarias y estar desarrollando habilidades que no tenían. El llamado te da la capacidad, la habilidad de alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Dile al que está a tu lado: hay un propósito en tu vida y hay un llamado que te equipa en ese propósito. Primera de Corintios 1:1. Vamos a entender que la obra la hacen hombres, pero hombres llamados por Dios, equipados por Dios, con la unción de Dios para hacer cosas extraordinarias. A veces cuando nosotros trabajamos muy de cerca con un hombre exitoso, con un hombre de Dios, con un hombre que es renombrado en la sociedad, de lejos se ve perfecto, se ve perfecto de lejos. Pero conforme nos vamos acercando a estos hombres de éxito o a estos hombres ungidos, nos damos cuenta que tienen defectos y tienen errores como nosotros, pero tienen un llamado en su vida. ¿Qué es lo que Dios vio en ellos que no vio en otros? Su corazón. Dios lo que ve es el corazón del hombre y lo que Dios puede hacer en ese corazón y en esa vida cuando hay un corazón dispuesto a ser formado, moldeado en las manos del alfarero. Y es ahí donde Dios puede tomar a cualquier persona que esté dispuesto a ser tratada, trabajada, moldeada en las manos de Dios. El primer punto que vamos a ver es: Juan Bautista no era un superhombre, era alguien con un llamado e hizo cosas sobrenaturales en el poder de Dios. Yo creo que Dios puso en la Biblia las historias de tales hombres como Juan, Pablo, Elías, etcétera, para enseñarnos y demostrarnos sus vidas como un ejemplo para la nuestra. Hace rato mencionaba que cuando alguien se acerca a una persona exitosa, se da cuenta que también tiene sus luchas, se da cuenta que también sufre, que también batalla. Pero lo importante de ver a una persona que tiene éxito, escuche bien, es ver cómo responde ante las situaciones de la vida. Lo que tú aprendes de una persona exitosa, de una persona ungida, es cómo resuelve su vida, cómo confronta los problemas que a diario otros hace que se den por vencido, pero a él lo llevan a que avance. Para algunos la crítica los acaba. Para otros la crítica es el combustible que los enciende para hacer cosas mayores. Necesitamos acercarnos a los hombres ungidos de Dios, a gente exitosa, para ver cómo responde ante los problemas. Va a encontrar, sí, defectos, debilidades en su vida, sí, pero lo importante es qué es lo que ha hecho que lo ha llevado a ser lo que es. Vamos a aprender de sus aciertos como también de sus errores, porque al final del día un hombre se forma de sus errores y sus aciertos. Somos lo que somos por lo que hemos vivido, pasado, llorado, reído, aprendido y sufrido en la vida. Somos el resultado de nuestras experiencias aprendidas. Hay gente que se sigue tropezando con la misma piedra y así se la va a pasar toda la vida. Pero hay quienes aprenden de sus errores y aprenden a tener grandeza y humildad y seguridad en los próximos pasos que van a tomar hacia adelante. Juan era un hombre de Dios, pero sí tenía sus errores, sus defectos. Muchos podrían pensar que estas personas eran de alguna manera
superhumanos y que no tenían ninguna similitud con nosotros, pero al contrario, se parecían mucho a nosotros, pero con la diferencia que tenían un corazón dispuesto. Vayamos al libro de Santiago, que hace un boceto acerca de Elías. Elías hizo caer fuego del cielo. Elías oró para que no lloviera y volvió a orar para que lloviera y llovió. Elías era un hombre que profecía, que hablaba profecía que se cumplía. Elías era un hombre que no tenía miedo a nada. Y él siempre arriesgó su vida en diferentes situaciones, pero Dios siempre estuvo con él. Pero en la parte humana, en la parte de sus debilidades humanas, Elías era un hombre iracundo. Era un hombre que a veces no sabía controlar su temperamento. También Elías era un hombre que se deprimía, que se metió en una ocasión en una cueva hasta que Dios lo mandó sacar a través de un ángel. Había entrado en depresión después de hablar con la reina de Jezabel. Entró en depresión. Era un hombre que hacía bajar fuego del cielo, que cada palabra que soltaba se cumplía, pero un hombre que tenía que trabajar con su carácter y que era un hombre que se deprimía. Pero a pesar de esas limitaciones, no dejaron que le impidieran cumplir con su llamado, porque el llamado es más grande que nosotros y el llamado es el que nos hace salir de nuestro escondite, salir de nuestras debilidades y ser personas grandes, porque el llamado te lleva a tomar riesgos y a crecer como persona. Sin un llamado siempre vas a estar en la orilla. Sin un llamado jamás vas a saber si eres capaz de volar aunque tengas alas. El llamado nos va a impulsar a hacer cosas más allá de nuestro esfuerzo, habilidad o comprensión humana. Veamos el bosquejo que Santiago hizo acerca de Elías. Santiago 5:17, Reina Valera. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era semejante a usted. Pero mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. No sé si pudiéramos ponerlo en pantalla, pero ahí está en su boletín en la primera parte. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Era un hombre con debilidades. Pero algo que le agradó a Dios de Elías, de Eliseo, de Pablo, de Juan y aún de Sansón, con todos sus errores, y de David, era su corazón. Era un corazón que estaba dispuesto a arrepentirse cuando cometía errores, reconocer sus errores y cambiar y seguir adelante con el plan de Dios. Que Dios terminaba siendo más grande que sus limitaciones y sus debilidades, y él sabía que el llamado tenía que ser cumplido, porque mucha gente iba a salir beneficiado de ese cumplimiento. Y como también Pedro le dijo a Cornelio cuando éste se inclinó ante él, en Hechos 10:26, Cornelio ve a Pedro porque un ángel le habló y le dijo: llama a Pedro porque Pedro tiene un mensaje que compartir contigo. Después de haber visto Cornelio, este hombre de la compañía italiana, centurión, que tenía a su cargo 100 hombres, 100 soldados, al ver un ángel y mencionar el ángel el nombre de Pedro, del apóstol Pedro, al ver Pedro llegar a su casa, Cornelio se arrodilla. Pedro sabía su posición. Aunque Pedro, Dios lo usaba para hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias, no se olvidaba que había una naturaleza humana y que a Dios sea la gloria. Si alguien te halaga, a Dios sea la gloria. Si alguien dice que has hecho bien, dile gracias a Dios. Porque no podemos reconocer que para nosotros es la gloria, sino reconocer que para Dios es la gloria y somos un instrumento a que a Dios le pareció usarnos en un tiempo específico, en una época específica y para esta generación, para transformarla, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Hechos 10:26 dice: Pedro le dice a Cornelio: levántate pues, yo mismo también soy hombre.
Y antes, cuando la gente se les quedó viendo intensamente a Pedro y a Juan en una ocasión, después de que habían sanado al cojo, Pedro dijo en Hechos 3, 11 al 13, versículo 16, ya habían ellos levantado a un cojo y lo habían hecho volver a caminar. Nuestro propósito es hacer caminar a la gente y sacarla de su área de confort y de miseria humana. Hay gente que, como aquel cojo que estaba en la Hermosa esperando que alguien le diera una caridad, y Pedro y Juan no le dieron oro y plata, porque el dinero no iba a cambiar su condición. Él necesitaba un cambio de vida, no solo caminar. Y usted sabe que Pedro y Juan, al verlo a los ojos, le dijeron: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel cojo se levantó, se fortalecieron sus tobillos y entró a la iglesia, al templo La Hermosa, saltando y danzando y dando gloria a Dios. Hoy en este tiempo, los que hemos entendido que hay un llamado en nuestras vidas, es para levantar, es para sacar a la gente del área del confort y decirle: deja de sufrir, haz a un lado tu miseria, sacúdate el polvo de la miseria, porque Dios tiene un llamado para ti. Levántate y haz algo útil de tu vida. Levántate y haz algo que valga la pena hacer de tu vida. El propósito te va a levantar del confort. El propósito te va a llevar a ponerte de pie, aunque hayas caído 1, 2, 3 veces. El propósito te vuelve a llamar, te vuelve a levantar de pie y te dice: continúa, porque lo que has vivido solamente fue un tropiezo, pero no fue el fin de tu carrera, no fue el fin de tu vida, no fue el fin de tu propósito, solo fue un tropiezo en el camino. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que entiendan que el tropiezo en el camino no es tu sepultura, ni es el fin de tus días. Es donde agarras más fuerza y aprendizaje para continuar y caminar con más prudencia en este mundo difícil. En una ocasión estaba enseñando un martes acerca de lo que necesita una planta para crecer, y entre ellas necesita agua. Necesita el sol para la fotosíntesis y el oxígeno también. Necesita un buen suelo, una buena tierra donde nutrirse. Pero también lo que necesita una planta para crecer es un buen abono. Y el abono es el estiércol, que mucha gente te va a aventar y te va a aventar, pero eso te va a ayudar a crecer, porque es parte de tu formación. Las críticas te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a desafiar la adversidad. La Biblia dice que somos como árboles plantados junto a corriente de agua. Y dile al que está a tu lado: tú también necesitas un buen abono para crecer. No hay nadie que haya llegado arriba que no haya pasado por los eslabones o haya pasado por los peldaños de la crítica. Pero cuanto más arriba sube, la crítica se oye más lejos. Porque el enemigo va a tratar de detenerte en los primeros peldaños, porque sabe que si se te detiene en el principio, ya no tienes fuerza para continuar. Pero si una vez pasaste los primeros peldaños y vas a la mitad, ya nada te puede detener, porque sabes lo que quieres y sabes a dónde obtenerlo, con la ayuda de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios, aunque no leímos el pasaje anterior. Pero lo que tú tienes que saber, que tu competencia, tu habilidad viene de Dios. ¿Qué sería un cantante en sí, su voz? ¿Qué sería un futbolista sin sus piernas? ¿Qué sería un predicador sin la revelación del Espíritu Santo? Nada, porque todo viene de Dios. Si tú crees que eres dueño de algo, quiero decirte que el día que se te quitó, te vas a dar cuenta que no fuiste dueño de nada. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por nuestras habilidades y talentos, porque a mayor humildad, mayor capacidad de crecimiento y mayor sabiduría, y tienes mayor margen para ver a dónde caminas. La humildad nos mantiene en un punto de equilibrio, que sé quién soy yo y sé quién eres tú. Sé que vales y que yo valgo. Sé que eres importante y que yo soy importante. Eso es la humildad, saber el precio que tenemos y el precio que tiene la gente a que servimos. Jesús nunca dijo: amarás a tu prójimo sobre ti mismo
o por encima de ti. Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a amarte, a valorarte, y entonces aprenderás a amar y a valorar los esfuerzos de otros. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de madurar. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes. Fue el Dios quien trabajó en tu vida para hacerte competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da vida al Espíritu. Esto significa que dentro del tratamiento o de la obra que Dios está haciendo en ti, vas a pasar por la ley del proceso. La ley del proceso es difícil porque hay cosas que hay que ir dejando para ir perfeccionándonos y madurando en el llamado de Dios. Cuando uno entra al reino de Dios, uno entra caminando por un camino ancho y espacioso, pero conforme uno va avanzando, el camino también se va reduciendo hasta que lo único que entre fue con lo que Dios te dotó, y lo que no es de Dios se va quedando en el camino. Los vicios, los miedos, los traumas, la inseguridad, el orgullo, la soberbia se van quedando mientras vas avanzando en el camino de la perfección, a tal grado que lo único que queda es la imagen y semejanza de Dios reflejado en tu vida. Cuando Dios trata con nosotros no es un momento de mucha alegría, porque a veces Dios trata en medio de la celebración, pero también en medio de la derrota. Lo que para algunos es una derrota, para Dios es la escuela de la humildad. Dios tiene que tratar con nosotros para llevarnos a otro nivel de gloria. Hay gente que quiere ser grande sin haber sido pequeños. Hay gente que quiere ser maestro sin haber sido alumno. Hay gente que quiere tener poder sin haber servido primero. Necesitamos entrar en la ley del proceso y del crecimiento, para luego entrar a la ley de la transformación, convertirnos en algo distinto que cuando empezó esta carrera en nuestras vidas. Dios va a usar medios, circunstancias, momentos, personas. Todo a tu alrededor Dios lo va a usar para moldearte un carácter, para darte una fuerza interior en la cual no tenías antes. Yo he visto mujeres y hombres que se parecen fuertes por fuera, pero cualquier problema los tumba y los quiebra. Hay gente que tiene fuerza exterior, pero interior, cuando hay un problema, huyen en lugar de enfrentarlo. Yo estoy hablando de algo más grande, que con el tiempo no envejece, sino que se va renovando. Es el hombre interior, el espíritu con el cual Dios nos dotó para ser fuertes en tiempos difíciles. Y habiendo acabado todo, estar firme, con una sonrisa en la cara y decir, sigo viendo hacia el futuro, sigo viendo hacia adelante, sigo viendo hacia la meta. Solo fue un contratiempo, pero solo fue eso, porque la meta está más adelante. Dice Pablo en el libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas es toda la gama de emociones que vivimos en la tierra. Tiempos de alegría como tiempos de tristeza, tiempos de euforia como tiempos de depresión, tiempos en que caminamos con mucha gente y tiempos en que caminamos solos, tiempos en que sentimos que la gente está con nosotros y tiempos en que sentimos que solo estamos caminando solos. Pero todos esos momentos, los tristes como los difíciles, los dolorosos como los que nos provocan alegría, es parte de un proceso para hacernos mejores personas de lo que fuimos antes de que Dios metiera su vida en nuestras manos. Y no siempre cuando Dios mete su vida en nuestras manos es sencillo, porque al principio, antes de detallarnos, mete el cincel y el martillo. Porque nos sobra mucho cuando venimos a Cristo. Dile al que está a tu lado, vienes con mucho equipaje de sobra cuando vienes a Cristo. Vienes con muchas cosas que te afean. Eres como un pedazo de mármol. Dile al que está a tu lado, eres como un pedazo de mármol. No le diga otra cosa más que mármol.
Venimos en bruto, unos más que otros, pero al fin y al cabo igual. Y llega el Señor y ve nuestras vidas y en lugar de sentirse decepcionado dice: wow, de aquí va a salir algo genial, algo precioso, algo maravilloso. Pero ¿sabes qué? El mármol no lo sabe. Piensa que Dios lo odia, que a Dios le cae gordo, porque cuando llega Cristo, llega Dios con el cincel y el martillo y ahí va otro, y se caen los pedazotes, y se cae otro pedazo, y lloramos, y batallamos. Es que la hermana no me comprende, es que el apóstol no me da tiempo. Es que Dios está tratando contigo y no te has dado cuenta que Dios quiere que crezcas y dependas de Dios y luego de los hombres. ¿Cuánto quieres que te dure? 120 años. ¿Y después qué? Bueno, algunos tal vez se vayan antes que yo. Te voy a enseñar a caminar con Dios, a obedecer a Dios, ser humilde. Y Dios va a tratar con gente que te cae bien y gente que tú dices: Señor, ¿por qué me lo pusiste en mi camino? Si todavía no es hora, Señor, como dijeron los endemoniados: Señor, ¿por qué nos vienes a atormentar si todavía no es hora? Va a haber gente en tu vida que va a ser un dolor de cabeza y para otros toda una migraña. Pero Dios los va a usar para que crezcas en paciencia, en amor, que sepas trabajar en equipo, que sepas ayudar a tu hermano a salir adelante. Todo es para un fin mayor y superior, y no se trata de ti, se trata de Él. Para que llegue el día en que podamos decir: nos amamos los unos a los otros y no solo nos soportamos los unos y los otros. Porque cuando Cristo dijo: ámense los unos a los otros, no dijo: ármense los unos contra los otros. Tenemos que aprender a trabajar. Y qué difícil es trabajar con gente que parece una piedra en el zapato. ¿Le ha tocado gente así? Y dice: y estoy casado con él, peor. No hablemos de intimidades. No hablemos de intimidades. Pero aún esa piedra del zapato le va a crear callo para que camine en cualquier superficie y que no le duela nada. Porque hay gente que se siente la princesa de Gales o de España. Cualquier plumita lo lastima, se ofende, se siente agredido. Tienes que aprender a tener un espíritu fuerte, porque en esta vida el que no tiene un espíritu fuerte termina amargado, resentido, en una cárcel o en un lugar donde la gente, su familia, no lo quiera ver, porque era una persona intocable, incansable por sus actitudes negativas, porque nunca se dejó tratar. Yo le preguntaba a mi Padre Celestial que por qué, en lugar de usar una piedra de río para que David derrotara a Goliat, ¿por qué no usó una piedra con filo? ¿Cuántos saben que una piedra, si tiene puntas, el viento lo mueve como quiera? Si tiene puntas, hay un desbalance y se va donde quiere. Pero una piedra del río, como ha sido tratada y ha sido tratada una piedra, se ha rozado con otra hasta quedar lisita. Cuando tú agarras la piedra y la lanzas, donde la lanzas pega. Donde pones el ojo, pones la bala. Y Dios está usando en este tiempo gente que se deje tratar. Gente que aunque vino con púas, ya ni siquiera picos, púas. Porque de todo le duele y a todo mundo lastima. Cuando Dios termina tratando con él, Dios lo puede sacar del río y ponerlo en su morral y decir: hijo, este es tu tiempo, este es tu momento. Por eso pasaste todo lo que tenías que pasar, porque hoy te vas a dar a conocer públicamente, porque el tiempo de la manifestación ha llegado. Y cae el gigante, y de ahí en adelante David entró en el reino por causa de una piedra que fue trabajada. Así como David fue tratado en la soledad, aún en el desprecio de sus hermanos, Dios trató a David para convertirlo en una piedra que cuando Dios la usara, Dios iba siempre a darle al blanco.
Dios quiere que tu vida sea una vida que siempre le dé al blanco y no que empiece derecho y empiece a medio camino a moverse y siempre caiga a otro lado. ¿Cuánta gente conoce que dice, voy a hacer esto y está emocionado? Vienen las circunstancias, vienen los vientos contrarios y desiste. Cierra el negocio, se va a dedicar a otra cosa. Son piedras sin tratar. Porque una piedra tratada, aunque venga el viento, ya tiene dirección. Aunque venga la oposición, ya hay dirección. Y tiene que llegar a donde tenga que llegar, aunque sea despacio, aunque sea rápido, aunque sea con la oposición. Pero tiene que llegar donde fue destinado a llegar. Por eso es que Dios nos mete en la ley del proceso. A algunos nos gusta, a otros. Pero Dios, de todos modos, a todos, Dios nos va a meter en la ley del proceso. Porque después de la ley del proceso viene la ley de la transformación, donde Dios nos, ahora sí a Dios le podemos ser útiles. Algo que quiero decirle, quiero ser breve porque el tiempo se me fue. Quiero hablarles de algo que a mí me impresionó acerca de la mariposa o el gusano de seda o la oruga, como usted quiera llamarle. Al estar pensando en esta oruga o en este gusano de seda, nunca sabe lo que hay dentro de él. Nunca se hubiese imaginado lo que Dios guardó dentro de él si no entrara en un tiempo de proceso. Él nunca hubiera imaginado que dentro de él había alas, había capacidad para volar, había infinidad de colores que la gente lo iba a apreciar por los colores que había dentro de él. Pero tenía que pasar por un proceso la oruga para sacar lo que Dios escondió en él. Y dile al que está a tu lado, Dios ha escondido un tesoro dentro de ti. Y se ve que tiene mucha piedra que picar, pero la va a encontrar. Y vas a ser valioso y útil en las manos de él. La oruga llega el momento en que tiene que entrar en un tiempo de metamorfosis, en un tiempo de cambios. Y si la oruga pudiera hablar y decir lo que siente cuando están saliendo dos cosas extrañas de su espalda, él no sabe que son alas, solo sabe que le duele, que sufre, que llora mientras están creciendo detrás de él. Él no puede ver lo que Dios está haciendo, solo puede sentir el dolor, pero no sabe cuál es el propósito del dolor y del sufrimiento. Tal vez grita y le dice a su creador, detente Dios, detente, ya no aguanto más. Es demasiado dolor, no sé qué está pasando, no veo lo que estás haciendo conmigo, pero sé que me está doliendo. Sé que estoy sufriendo. Y como Jesús, somos como la oruga, como Jesús cuando dijo, si es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí este dolor, si no, hágase tu voluntad. Lo único que te puedo decir, tú que estás en ese tiempo de la transformación, que Dios no te va a dar más dolor del que puedas soportar, ni más sufrimiento del que puedas aguantar. Dios solamente te va a dar la dosis necesaria para que seas transformado. Aunque haya lágrimas, aunque haya tristezas, aunque haya dolor, aunque haya desesperación, aunque haya tiempos de oscuridad, aunque digas, ¿dónde se fue la gente? ¿Por qué Dios se ha ensañado contra mí? ¿Qué hice de malo para que Dios trajera este dolor, este sufrimiento en mi vida? ¿Por qué se fueron los que más quise? ¿Por qué no está la gente que necesito hoy para que me levante las manos? A veces hay momentos en que Dios trata solamente contigo y solo contigo. Y te aísla en espacios donde tú solamente gritas, pero no hay quien escuche. Y Dios sabe que te duele. Dios sabe el dolor y la angustia que has vivido y por las cuales has pasado y por las etapas de tu vida. Pero si ha permitido el dolor por el cual has pasado, Dios tiene un propósito más grande que el dolor. Y esa es tu transformación. Si aquella pudiera gritar esa mariposa y decir, me duele, me duele, y alguien escuchara el grito, escuche bien lo que le voy a decir.
Y si alguien escuchara el grito de esa indefensa oruga gritando dentro del capullo: por favor, sáquenme, me duele, ya no aguanto el dolor, algo está creciendo en mí, me está acabando, me está consumiendo, ayúdenme a salir del capullo. Y alguien sin conocimiento de lo que está pasando en el capullo le ayuda a salir. Lo que sale no es una mariposa, es un gusano tullido que quedó a medio proceso de ser una mariposa, y has arruinado su vida por meterte cuando Dios está tratando con él. Hay veces que Dios te va a dejar solo porque Dios te va a enseñar a confiar en Él y en su palabra. Y así como te metiste en ese asunto, Dios te va a mostrar que tú puedes salir adelante, que tú puedes triunfar, que tú puedes ser feliz. Aunque hayas salido de la depresión, de la tristeza, tú puedes ser feliz y ser positivo. Aunque hayas pasado por el pesimismo y el negativismo, Dios te quiere enseñar que puedes volar y salir de la oscuridad a la luz con la ayuda de Dios, no con la del hombre. Es Dios el que te va a llevar a una nueva dimensión. Y si a veces Dios quita gente de tu camino, es porque Dios quiere que salgas solo adelante, que salgas solo adelante, y que sepas que Dios está contigo. Por eso a veces Dios se esconde. A veces Dios se esconde porque sabe que necesitas aprender a caminar en fe. No siempre vas a sentir bonito, pero Dios no ha cambiado de planes contigo. No siempre vas a sentir que Dios está caminando, pero siempre te está observando. Y cuando llegue el momento correcto, Él va a intervenir, pero no antes, no después, porque Dios no quiere dejarte tullido. Dios no quiere un ministerio a medias. Dios no quiere un llamado que pudo haber sido grande, pero por una intervención fuera de tiempo, que haya quedado un llamado tullido, un llamado lastimado. Póngase de pie. Nos quedamos en el primer punto. Pero Dios es el que nos hace competentes a través de los tratos suaves, duros, tratos que nos traen felicidad y tratos que nos traen dolor. Dios está trabajando con nosotros. ¿Y cuántos decimos gracias, Dios? Aunque no lo entienda, aunque a veces grite, aunque a veces me desespere, sé que tú estás tratando conmigo. Y sé que de todo eso va a salir algo bueno, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Levante sus manos al cielo, por favor. Le voy a pedir a Claudia, y si está por ahí uno de los músicos también, que suban, por favor. Levanta tu mano al cielo, por favor, y dile: Padre, te doy gracias, porque sé que es el tiempo en que estás trabajando conmigo. Tal vez no lo entiendo, pero con que tú lo entiendas me basta. Se llama fe y quiero caminar en fe. Perdóname, papá, si pensé que me habías abandonado, que habías dejado de escucharme, que yo ya no te era importante. Ahora entiendo que era todo lo contrario. No podías detener el proceso, porque me amabas tanto, me amas tanto, que querías que el proceso me transformara. Y gracias cuando he tenido que beber de la copa amarga. Y gracias por tu grande, infinita misericordia. Gracias. Gracias, Jesús. Yo quiero que ahí, como usted está en su lugar, dele gracias por cada episodio bueno y malo de su vida. Quiero que el Espíritu Santo le lleve a recordar todo lo que ha vivido. Y dele gracias, porque aunque usted no lo entiende, todas las cosas nos están transformando para convertirnos en hijos de Dios. Gloria a Jesús. ¿Te puedo pedir algo? Que descanses en Dios. Descansa, suelta tus cargas. Suelta las lágrimas. Si necesitas soltar alguna lágrima, o sécate la lágrima. Pero hoy quiero que descanses. Quiero que confíes de que todo está bien y que vas a salir fuerte y con mayor carácter de todo esto que estás pasando. Que más quisiera evitarte el dolor, pero si te lo evito te estaría haciendo daño.
te dejaría lesionado para la vida. Y yo quiero que seas útil para Dios. Descansa. ¿Cuántos están descansando? Descansa. Si estás pasando por un tiempo difícil, de dudas, de problemas en casa, en el trabajo, de salud, es un buen tiempo de dejar la carga. Déjasela a Dios y deja que Él te cargue, que Él te lleve, que Él te moldee. Deja que Él te consuele, porque a veces no hay palabras humanas para consolar, pero la palabra de Dios llega hasta donde nuestras palabras no pueden llegar, a nuestro corazón, y nos dan paz y quietud mientras pasa la tormenta, porque luego vendrá la calma.